Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Observar a tantos diputados incumplir su juramento, quebrantar las leyes, irrespetar la Constitución y envenenar la democracia, confirma esto de que la política saca lo peor de las personas. El poder y el dinero son herramientas que permiten construir, evolucionar y desarrollar cuando se usan con responsabilidad, transparencia y honradez. Pero el poder y el dinero tienen gran capacidad de destrucción cuando están en manos de ambiciosos y estafadores. El pecado que la República jamás perdonará a los capitostes de la actual legislatura es que se aprovecharon de las garantías y las libertades que les ofrece la democracia para burlarse de ella, para violarla y para ponerla en peligro. Lo que ocurre en este Congreso de los Diputados es un reto para las ciencias políticas. Debo confesar que he hecho el esfuerzo de buscar si hay argumentos, razones o propósitos respetables y positivos en el actuar de los diputados que dominan el Congreso. He intentado ver si tal vez tienen buenas intenciones y buscan trabajar y legislar por el bien del país. Pero por más que hago el esfuerzo, despierto otra vez a la realidad de un Congreso secuestrado por una banda de desadaptados, rufianes y trapicheros que solo buscan mentir, abusar y robar. Y sí, son ladrones y son corruptos, ladrones de vidas y esperanzas y maestros del cinismo y la corrupción. Al final, me pregunto, ¿qué le deja a nuestro país este Congreso y para efectos prácticos este gobierno? Y la respuesta lamentable es pérdida, retroceso, frustración y vergüenza. Esta conjura de los necios significó, sobre todo, pérdida de oportunidades y poner en peligro una frágil democracia que ha costado tanto a tanta gente. Enero de 2020 debe marcar una era distinta para Guatemala. Llega un nuevo gobierno que sabe que las oportunidades se agotan, pero es indispensable que llegue un nuevo Congreso con diputados que tengan sentido de nación y de Estado, que tengan responsabilidad, decencia y la más absoluta claridad de que serán los representantes del pueblo, no de otros intereses. Si la historia y la realidad del mundo de hoy nos enseñan algo, los diputados del próximo Congreso deben saber que encontrarán a un pueblo de ciudadanos a quienes se les acaba la paciencia. El pasado 12 de noviembre, 81 diputados impresentables de los partidos FCN, UNE, PAN, Todos y UCN aprobaron la Ley de la Vergüenza, el Descaro y el Cinismo, a la que llamaron Ley de Aceptación de Cargos. Un decreto que también puede llamarse Ley de la Impunidad. Un insulto a la nación. Aceptando cargos, cualquier delincuente podrá salir libre con condenas blandas y sin mayor castigo. Este acto se suma a una historia de años de congresos dominados por mafiosos que se han dedicado a legislar en favor de la corrupción y a quienes correspondería la cárcel, no una curul. Este congreso, dominado por raspamonedas y bocachanclas, en 2017 intentó reformar el Código Penal para hacer conmutables delitos graves. En reiteradas ocasiones han buscado limitar la prisión preventiva con el propósito de sacar a sus parientes, amigos, financistas y socios del mariscal Zavala. Y ahora intentarán modificar las leyes de extinción de dominio y lavado de dinero para quedarse con los bienes mal habidos que ellos y otros corruptos han obtenido a costas del despojo sistemático del Estado.
Esos diputados buitres, caradura y anormales representan intereses de incapaces, ladrones, narcos y matones. Solo unos pocos congresistas, que los hay, representan los intereses legítimos de los ciudadanos e intentan hacer que prevalezca el bienestar de la nación. Pero esa mayoría de vándalos les pasa por encima. Con la complicidad de élites indiferentes y egoístas que no alzan su voz contra los abusos y excesos de quienes gobiernan, la clase política de rapiña que domina está destruyendo nuestra frágil democracia republicana y quebrantando el débil Estado de Derecho. Esa clase política servil y carroñera, desde el Congreso, la Casa del Pueblo, se dedica a manipular información, promover la corrupción, retorcer leyes y legislar impunidad. Y después alegan que el problema es ideológico. De los 81 diputados que votaron por la ley de aceptación de cargos, 53 no fueron reelectos. Y de ellos, 23 están acusados de delitos y enfrentan procesos de antejuicio. Muchos de estos diputados perderán la inmunidad el próximo 14 de enero a las 14 horas. Y si a la justicia le queda algo de independencia y de vigor, serían capturados por los serios crímenes cometidos y por los que hoy manipulan y utilizan su poder para evitar enfrentar las consecuencias de sus actos deshonrosos. Tenemos un Congreso dominado por gente que no tiene sentido de Estado, que no conoce la decencia y que está dispuesta a sacrificar la Constitución, la justicia y la República por defender sus intereses. Los actos de estos días solo confirman que el Congreso 2016-2020 pasará a la historia como una legislatura incompetente, nefasta y criminal, reflejo de la ruina moral del sistema de partidos políticos y de la captura criminal de la política. El pueblo, la República y la historia jamás perdonarán a los diputados por la forma deshonesta y brutal en que han puesto en peligro la democracia y el Estado de Derecho, y por el descaro criminal con que han promovido la corrupción, la impunidad y los intereses del crimen organizado. Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al ingeniero Leonel Toriello. Él, además de ser ingeniero graduado del Tecnológico de Monterrey, tiene una maestría en Ciencias de la Administración en MIT, nada más. Y el licenciado Martín Rodríguez, director y CEO del medio Nómada, tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos de UAM y ganó el Premio Nacional de Periodismo 2004 y 2017. Ingeniero, licenciado, bienvenidos a Razón de Estado. Ingeniero Toriello, esta semana, en una de sus brillantes columnas, con esa pluma que cuando usted se inspira nos ilumina a todos, usted habla desde la apertura democrática en algún momento dado, cuando el patriciado guatemalteco, como usted se refiere a esos jóvenes que ya no son tan jóvenes, que fueron una especie de acompañantes, cómplices o incluso promotores en muchos casos de un modelo político que realmente no resolvió el tema de Guatemala. Nos convirtió en una nación fracasada, abierta para que el crimen organizado, el narcotráfico, inmiscuido, metido en la política, pues terminara básicamente secuestrando el Estado guatemalteco. Claro, hubo una temporada en la que ese juego con el que arrancó nuestra democracia, pues estuvo más o menos controlada por esos grupos que querían que nada cambiara, pero precisamente por ese tipo de modelo, pues se dio también la apertura para que esos grupos criminales que se vinieron construyendo y consolidando a través de las últimas décadas sean básicamente quienes nos han gobernado ya probablemente en los últimos 15 años. Uno de los problemas graves que ha tenido ese modelo corrupto y criminal que se ha venido consolidando en Guatemala es que han venido formando vehículos electorales, como usted lo menciona en su columna, que lo que hacen es irse alternando en el poder y llevando cada vez más, sobre todo al Congreso, a sus representantes que van a eso, a defender sus intereses, a promover sus negocios corruptos y criminales y, por supuesto, a cooptar, contaminar y secuestrar el resto de instituciones de la democracia.
la institución más evidente desde donde se defienden y se promueven los intereses oscuros es el Congreso de la República, donde están ese grupo de diputados que, dependiendo en qué gobierno, dominan y controlan la cosa política, algunos de ellos, y por eso el país está como está. ¿Cuál es su resumen sobre esta serie de leyes, iniciativas, el manejo de licitaciones, la ley de aceptación de cargos? Están hablando ahora de cambiar todo el tema de la prisión preventiva, etcétera. ¿Qué le dice a usted eso de un Congreso que está terminando su periodo? Bueno, es difícil en el corto tiempo que nos permite un medio como este hacer una síntesis justa de la situación. De manera que uno tiene que escoger a qué le va a dar énfasis y a qué no. Yo quisiera enfatizar hoy en que pese a todos los problemas que son evidentes que tiene el país, Guatemala tiene ahorita una gran oportunidad. Tiene una gran oportunidad porque mal que bien el viejo sistema se está derrumbando. Es decir, hay dos vehículos electorales que están fuera de escena y hay dos bajo asedio. Por supuesto que el problema es pedirle a ese mismo organismo legislativo que se reforme a sí mismo. Y entonces esa oportunidad no es una oportunidad que garantice resultados. Hay que tomar acciones cívicas, patrióticas, relevantes para que esta oportunidad no se pierda. Yo pienso que el organismo legislativo en Guatemala es la evidencia más contundente de lo poco democrático que es el sistema político guatemalteco. Nuestros ciudadanos no conocen quiénes son sus diputados. No hay otro organismo en donde sea tan evidente la desconexión entre el representante y los representados. Si usted le pregunta a alguien de cualquier pueblo guatemalteco, de Santiago Atitlán, quién es su diputado, lo más probable es que no lo sepa. Esa desconexión tenemos que empezar a romperla. Ahorita que se derrumba el sistema, aunque se defiende como gato panza arriba, ahorita que se está, digamos, encontrando frente a una realidad que no esperaba, es el momento para que los ciudadanos aprovechemos. Viene un nuevo gobierno. El organismo ejecutivo va a estar encabezado por alguien que en realidad no estaba en el radar al inicio de la contienda electoral, pero que de alguna manera ha manifestado desde antes de entrar, que tiene proyectos innovadores importantes. Eso es una oportunidad. Necesita el apoyo de un Congreso en donde 106 son nuevos y por más que hayan surgido de este sistema malo, tienen que traer alguna conciencia cívica. Ahí hay que apuntar. Y esa nueva legislatura, a pesar de todas las protestas y de todas las asustadas que nos han querido dar con el petate del muerto, esas nuevas autoridades judiciales las va a elegir esta nueva legislatura. Esa oportunidad hay que aprovecharla. Licenciado Rodríguez, es claro, evidente que el actual Congreso lo que busca es mantener un sistema de corrupción y seguir promoviendo la impunidad. Pero esto no solo sucede en el Congreso, aunque si bien es cierto, como dice el ingeniero Turillo, hay oportunidades importantes de cara al cambio de gobierno y a un nuevo Congreso, donde la mayoría van a ser nuevos, que veremos qué quiere decir ese nuevo en realidad. Pero hay también otras instancias del Estado, como en el Poder Ejecutivo, donde tenemos un presidente que nunca se enteró que lo fue, que está terminando su periodo presidencial con más vergüenza de la que empezó, porque está permitiendo que se tomen decisiones, está rodeado en algunos casos de miembros de su gabinete, que son básicamente, al menos 2 de ellos, delincuentes identificados, y no pasa nada. O 4 o 5. Bueno. Sí, pues Dionisio, a mí me parece que, como decía don Leonel, estamos ante un Congreso sin ninguna credibilidad, sin ningún crédito público. Yo iría un poco más allá y creo que tanto el gobierno como la mayoría del Congreso son delincuentes, criminales que nos están gobernando, que hacen leyes a favor de la impunidad, que son leyes que votan todos los que fueron diputados del líder de Valdizón, del PP, y que ahora están juntos, FCN, Arzu Escobar, la mitad de la UNE, que solo por los modales o las formas tienen exactamente la cantidad de votos que necesitan para pasar la ley y los demás hacen como que no votan. Creo que es un momento crítico porque pueden terminar de destruir el país en estos 2 meses que les quedan,
tenemos ahora una nueva tensión porque tanto el gobierno de Donald Trump como el gobierno de Jimmy Morales no obedecen a sus cortes y van a empezar a traer a centroamericanos, al menos de momento, para buscar asilo en el país. Y tenemos un ministro de Gobernación que retira policías del aeropuerto. Tenemos un ministro de Gobernación, Degenhardt, que acaba con la estructura para buscar prófugos internacionales en la policía. Y ahora va a haber una nueva tensión porque el MP finalmente espabiló, aunque sea a medias, espabiló en un caso, y en vez de ir a capturarlo, como debería ser por no obedecer a la Corte, está pidiéndole a la Corte que lo destituya. Y entonces vamos a ver qué pasa en estos 2 meses, porque si la Corte finalmente da el paso que corresponde por ley y destituye al ministro, vamos a ver si el ministro no intenta soliviantar los ánimos en el gobierno de criminales para dar un golpe de Estado, que es el sueño de muchos de esta alianza. Una teoría conspirativa en toda regla, pero que, bueno, sería una cosa desastrosa. Ingeniero Toriello, regresando un poco al tema del Congreso, de los 81 diputados que aprobaron esa ley perversa de aceptación de cargos por la forma y las motivaciones que tiene, 23 de esos diputados tienen antejuicios pendientes y deberán enfrentar la justicia después del 14 a las 14. La UNE ha sido un partido oportunista, aprovechado, es oposición cuando le conviene, pero esta vez fueron determinantes en aprobar la ley de aceptación de cargos. Si esta ley entrara en vigor, su candidata presidencial, por ejemplo, Sandra Torres, podría verse altamente beneficiada. ¿A qué juega la UNE? ¿Será la bancada más grande en enero y nos dejaría aprobada una ley que obviamente no es buena para el país? Usted mencionó que Líder y Patriota pues fueron 2 partidos de la vieja última camada que quedaron eliminados y que hoy están seriamente amenazados la UNE y FCN, que no ayudan en nada a la democracia guatemalteca. Este comportamiento de la UNE, ¿a qué se debe? ¿Cuál es su lectura? ¿Y por qué son tan descarados? Se acaban las palabras ya incluso para insultarlos. Yo diría que en primer lugar están muy asustados, actuando con precipitación, sabiendo que ya tienen poco que perder, pero tienen una gran debilidad. Estos vehículos electorales son realmente remedos de partidos. No tienen una membresía de gente con convicciones sólidas que tenga lealtades a la institución o a ciertos principios. Ahí reside su gran debilidad. Los diputados que vienen, por malo que haya sido el sistema que los reclutó, son gente fresca que de alguna manera van a tener que responder a el sentimiento de la población. Tienen que tener algún nivel de conciencia. Es como cuando los venezolanos se preguntan ¿y por qué los militares que tienen primos y tienen hermanos y tienen parientes que están sufriendo con el gobierno de Maduro no se alzan? Bueno, están controlados en el caso de Venezuela, pero estos diputados que vienen no tienen a la policía secreta cubana detrás de ellos. Entonces esta gente puede tener un atisbo de conciencia y creo que aunque hagan desmanes en estos 2 meses los actuales diputados, la siguiente legislatura va a ser más susceptible de sentir los vientos frescos que la población demanda. Así es que yo creo que hay una oportunidad pese a todos los nubarrones que vemos. Creo que estas son patadas de ahogado, como se decía antes, de esta legislatura. Se quisieron imponer sus propios jueces para que los juzgaran con benevolencia. Como no pudieron, entonces se hicieron una ley que supuestamente les va a limitar sus riesgos. Pero eso es una patada de ahogado. Es una muy buena cronología de los hechos, cómo van jugando y apostando a las últimas instancias en estas patadas de ahogado, como usted describe. Liceo Rodríguez, la prisión preventiva es otro tema que quieren tocar también. Si bien es cierto que se ha abusado de la prisión preventiva e incluso han habido injusticias y que la prisión preventiva al final se alarga por la falta de recursos financieros y humanos del sistema de justicia que no logra procesar a todos los imputados a la velocidad que van cayendo, pues sí, al final termina siendo una cosa terriblemente injusta que personas que no deberían pasar mucho tiempo en prisión preventiva. Sin embargo, por la forma, el espíritu y la motivación que tiene detrás
lo que quieren cambiar de la prisión preventiva, pues podría terminar beneficiando a muchas de las joyas que están guardadas en Mariscal Zavala, guardando prisión preventiva, y que si salieran, sin duda alguna, irían a manipular con más fuerza de lo que ya lo hacen desde dentro de Mariscal Zavala para evitar que se haga justicia y seguir impunemente pues estando libres a pesar de sus delitos. ¿Qué piensa usted de eso? Sí, me parece que es peligroso y que los ciudadanos activos y abogados están haciendo su trabajo en plantear amparos para impedirlo, en que los diputados de oposición, que son la minoría, podrían amarrarse al Congreso si es necesario para evitar que pasen estas leyes, y podrían boicotear para evitar que pasen estas leyes, dar las últimas batallas, igual que la Corte, y que la Corte sienta que los ciudadanos respaldamos a la Corte y que ha sido lo que ha evitado que nos vayamos al abismo. Entonces creo que así deberían frenarse estas iniciativas, porque no va a haber después forma de volver a meter a todos los corruptos y a los pandilleros si salen dentro de un mes para Navidad. Y perdón, creo que hay otro punto muy importante, y es estar vigilantes de verdad, no tipo Consuelo Porras, sobre los juzgados que se van de vacaciones en diciembre, porque muchos de los juzgados, por ejemplo, el juzgado del juez Miguel Ángel Gálvez, que tiene un prestigio en el país en los últimos años, se va de vacaciones en diciembre, y es cuando los abogados chanchulleros ponen recursos para que lo conozca la siguiente jueza, que es la jueza Claudette Domínguez, que puede ser mucho más benevolente con ellos. Y igual con el caso de la jueza Aifán. Entonces hay que estar pendientes para que estos jueces suplentes no deshagan todo como regalo de Navidad para los corruptos. A mí me gustaría hacer dos acotaciones a lo que usted dijo. En primer lugar, sí se han cometido muchas injusticias abusando de la prisión preventiva. Por otro lado, se han hecho algunas justicias no buscadas, y es que quienes deberían de haber compuesto el sistema no lo compusieron cuando pudieron, sí, y ahora están padeciendo las consecuencias de tener este pésimo sistema de administración de justicia, que en realidad ha sido deliberadamente privado de los recursos necesarios para combatir el crimen. Esa es una primera observación que creo que hay que anotar. Pero lo dejo ahí, sí, porque eso que tenemos... El otro tema, aprovechando, es una de las cosas importantes, de las misiones cruciales que tendrá el próximo Congreso, que será probablemente la primera batalla del 2020, será la designación del nuevo Tribunal Supremo Electoral. Los partidos, como ya vemos, estarán al acecho para garantizarse un Tribunal Supremo Electoral que no les estorbe y no solo no cancele a los partidos que han violado descaradamente la ley electoral, sino que además que eventualmente puedan facilitar los planes que normalmente tienen. ¿Qué se puede esperar entonces del próximo Congreso para buscar de que se elija un nuevo Tribunal Supremo Electoral según las necesidades del país? Yo diría que la ciudadanía consciente tiene que empezar a suplir las deficiencias de nuestra legislación y hacer del Congreso un organismo ciudadano más vigilado. Los ciudadanos debemos saber quiénes son nuestros diputados, de qué departamento están siendo representantes, cómo votan, que esa gente que nos representa sienta el sentir de los representados. Eso es algo que se puede hacer para impedir que sigan estos desmanes. Hay una gran lista de cosas que habría que hacer, pero entre ellas no puede escapársenos que este Tribunal Supremo Electoral no ha terminado de dar cuentas. Presidió uno de los procesos eleccionarios más espurios, más burdamente sucios que ha tenido la Guatemala contemporánea. No han terminado de dar cuentas, no se pueden quedar ahí en el olvido de la historia. La ciudadanía consciente tiene que regresar a escudriñar qué pasó. Sí. Probablemente muchos de los diputados que van a llegar no deberían de haber llegado y están ahí merced a un fraude estructural que tristemente no hemos podido esclarecer. Sí. Pero el tiempo sigue corriendo y hay que seguirle la pista a esta gente. Sí. Yo quisiera suscribir una parte y contradecir otra. Yo creo que hay una excepción notable, que es la magistrada Mijangos, que fue muy valiente durante todo el proceso. Creo que falló el TSE en dejar participar, por ejemplo, a Sandra Torres y a Mario Estrada, pero no dejar participar a Tel Maldana, y debería haber una revisión
a profundidad. Yo no creo que haya habido un fraude estructural, pero sí errores garrafales que no permitieron que participaran. Bueno, la algunos definición del fraude estructural es categórica en exponer la realidad guatemalteca de que es una democracia víctima de un fraude estructural permanente, pero otro día lo hablamos. Sí. Termine con su razonamiento, que nos queda un minuto. Yo creo que es la oportunidad de oro del Congreso entrante y de la ciudadanía, de qué nivel de magistrados y magistradas vamos a tener, porque recordémonos que ahí fue donde empezó todo, cuando el TSE se armó de valor y frenó a Roxana Valdetti y a Sinibaldi en aquellos mítines en campaña anticipada. Ahí empezó este tsunami de justicia, y entonces de guatemaltecos y guatemaltecas notables que sean candidatos a ser magistrados, y la presión ciudadana para que los viejos lobos del Congreso no se queden con esos candidatos, eso va a definir buena parte de nuestro proceso electoral. Pues muchas gracias. Aquí el tiempo, como ya vimos, vuela de manera impresionante. Lo que queda claro es de que de los 158 diputados de la actual legislatura, 30 por lo menos tienen problemas con la ley, que esperamos que los enfrenten. Hay 6 bancadas cuyos partidos enfrentan procesos de cancelación, y al final, por los actos deshonrosos del actual gobierno, manipulado y dirigido por quienes lo dominan, este Congreso sin duda alguna está teniendo todas las calificaciones para, si no ser el peor, uno de los peores congresos que ha tenido Guatemala desde la apertura democrática. Sí. Pues muchas gracias, y con ustedes también les damos las gracias por acompañarnos. Esto es Razón de Estado. Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy tenemos a 3 invitados para hablar sobre lo que está sucediendo en el Congreso de la República. Tenemos a Luis Miguel Reyes, José Echeverría y Goyo Saavedra. A los 3, bienvenidos. José, empecemos contigo. ¿Qué es lo que está sucediendo en el Congreso de la República? ¿Por qué están teniendo tanto rechazo? ¿Por qué incluso para sesionar se necesita que la Policía Nacional Civil cierre ciertas calles para evitar que la ciudadanía se acerque al Congreso de la República? ¿Cómo lees eso? Yo creo que hay 2 aspectos importantes a analizar cuando se está viendo el tema del Congreso de la República. Uno es el tema de la confianza ciudadana que se tiene hacia el Congreso. Está en mínimos históricos, creo yo. Hasta hay mínimos históricos. 45% aproximadamente de la ciudadanía no tiene ninguna confianza en el Congreso, un 33% poca confianza en el Congreso. A través de los últimos años y legislaturas, el Congreso no ha sabido dar respuesta a las demandas cívicas y ciudadanas de poder ser una institución transparente, una institución eficiente en la cual, dados sus resultados, los ciudadanos empiecen a generar confianza. Y el desafío que eso genera es que las leyes de la República pasan por el Congreso, entonces se afecta el funcionamiento del Estado en su totalidad, entonces tenemos un Estado muy débil. Pero que no se puede solucionar. Este Congreso en particular pareciera que ha levantado los ánimos de la población. Vemos lo que sucedió hace algunos años, cuando incluso gran parte de la población o una digamos, cantidad considerable de manifestantes llegaron al Congreso. Básicamente los encerraron porque estaban aprobando una ley que iba a dejar libre a una cantidad enorme de personas imputadas por cargos muy graves. ¿Realmente pareciera que estamos ante el peor Congreso de nuestra era democrática o no? Yo no lo dudo. Yo no dudo que este sea el peor Congreso, y también tampoco resulta dudable que el resultado de las elecciones de 2019 haya sido también esa condena por parte de la ciudadanía. Recordemos que 108 diputados no van a ser reelectos, y vamos a tener 110, contando los 2 que ingresan, nuevos diputados a partir de enero. Y es por eso que ese rechazo lo que permite identificar es que la legitimidad que tiene el Congreso y la ausencia de esta legislatura en un debate a la altura de las necesidades del país ha quedado evidente. Y ese debate a la altura de las necesidades del país lo que necesitaba es canalizar la crisis política a partir de soluciones institucionales vía legislación. No se hizo, y hoy lo que estamos viendo en estos últimos 2 meses, en esta quincena de días de sesiones ordinarias, pero
quién quita y puedan sesionar de forma extraordinaria, es todavía tratando de impulsar proyectos o bloquear proyectos que en teoría deberían de ser discusiones que la ciudadanía debería tener derecho a crear nueva legislación y cuestiones positivas, pero no lo vemos de esa forma. Lo que vemos es que un tema como la aceptación de cargos la retorcieron y bloquearon la posibilidad de tener digamos, una forma de desfoguar el sistema penal con un fortalecimiento, pero no lo vemos de esa forma. Es que ni siquiera vemos que no es que no estén a la altura, es que incluso están legislando para la impunidad, ¿o no? Es que yo creo que el problema es que están legislando para unos pocos. Este es un Congreso que es especialista en enojar a la población, porque lo que se mira es que están legislando para ellos y para personas que están afuera, pero a quienes responden. Ayer lo decía muy claro el diputado Fernando Linares Beltranena, cuando dice, vamos a hablar sobre el tema de la prisión preventiva, porque eso podría beneficiar a muchas personas que están injustamente encarceladas, lo cual es cierto, y además agrega, y a personas que están dentro del Mariscal Zavala. Entonces, ¿a quién le responde este Congreso? Yo creo que eso es lo que tenemos que preguntarnos. Hay otras cosas interesantes. Por ejemplo, al presupuesto. Le quitan 263 millones de quetzales a diferentes organizaciones que tocan temas de niñez, de temas de desnutrición, y le dan 200 millones de quetzales al ejército. Entonces también, ¿para quién están legislando? ¿Quién se ve beneficiado de esto? Hay 28 ONGs que van a recibir 150 millones de quetzales del presupuesto nacional, y 5 de ellas no tienen ni siquiera NIT, ¿verdad? Lo que nos indica que son organizaciones de reciente creación. ¿De quién son estas organizaciones? Entonces voy de nuevo a la pregunta, ¿para quién están legislando estas personas que están ahorita en el Congreso? Definitivamente no es para la población, y eso es lo que enoja, y por eso tienen ellos que escudarse de la población. No quieren que la gente vaya a manifestar tapando 2-3 cuadras del Congreso. Un Congreso que se esconde de la población a la que debe responder no es un Congreso digno. José, ¿estamos ante diputados que podríamos calificar auténticos criminales o no? Ustedes han colocado denuncia en contra de 3 diputados en particular. Cuéntanos acerca de eso y de nuevo, ¿estamos ante criminales o no? El Movimiento Cívico Nacional presenta una denuncia en contra de 3 diputados que conforman parte de la Junta Directiva porque estaban presidiendo una sesión particular porque se pide la verificación del quórum. En el año 2016 se reforma la Ley Orgánica del Legislativo y se establece la verificación de quórum prácticamente de forma obligatoria, como una de las obligaciones de parte de la Junta Directiva del Congreso para que no existan o para eliminar esas malas prácticas que no hay quórum físico, pero aparentemente electrónicamente pareciera que sí lo hay. Entonces, yo creo que este es un tema más de fondo, más que estar en contra de 3, 4, 5, 15 diputados. Yo creo que realmente lo que hay que solucionar es hacer que el Congreso funcione. El Congreso de la República de Guatemala... Pero hay que señalarlos también, José, sí, porque claro, parte del cambio es que se les diga con nombre y apellido quiénes están promoviendo impunidad o que estén haciendo una situación, un procedimiento anómalo como el que ustedes mismos denunciaron. Sí, nosotros lo que denunciamos era un tema de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad contra 3 diputados. El diputado Galdames, Giordano y la diputada Flor de María Chajón. Pues llevará su proceso institucional. Yo creo que hay una línea también gris porque políticamente uno puede sentirse no representado, pero tildarlos y condenarlos automáticamente pues de criminales, yo creo que ahí está el tema de presunción de inocencia, que nos pueden caer bien o nos pueden caer mal. Yo creo que toda persona tiene derechos humanos y es presunto inocente hasta que se compruebe lo contrario. Muchos diputados van a salir. Muchos de ellos están enfrentando procesos legales, ¿verdad? Yo ahí tal vez diría, José, yo creo que tenemos que ser un poco más duros en señalar a estos diputados. Varios de esos diputados claro, que tienen... Yo con señalarlos estoy de acuerdo, pero con condenarlos y decir que son yo creo criminales. No hay que condenarlos, pero digamos, cuando vemos diputados que están señalados por diferentes delitos, en cuenta el diputado Estuardo Galdames, y los vemos después aprobando leyes para temas de aprobación, de aceptación de cargos, para temas de prisión preventiva, está claro que lo que están buscando es impunidad. Yo creo que aquí no hay que darle muchas vueltas al asunto, hay que tener cuidado de que no sigan legislando. Yo creo que más bien lo que debería la población exigir es que estos diputados ya no legislen nada, que ya no toquen, porque muchos de ellos van para afuera y algunos de ellos van a ir a la cárcel después de esto. Entonces hay que tener cuidado. Yo creo que sí hay que ser cuidadosos con lo que decimos, pero más bien ser cuidadosos con lo que ellos están legislando, porque ahí se están tramando muchas cosas que nos van a traer problemas en el futuro cercano. Bueno, la misma ley de aceptación de cargos que se acaba de aprobar, lo
interesante es que participaron en esa aprobación 53 diputados que no fueron reelectos y 23 que tienen procesos legales en su contra. Claramente hay un conflicto de interés, ¿o no? Sí, yo veo ese tipo de conflictos de interés y definitivamente lo más duro es ver que un tema que es necesario, porque era necesario discutir un tema de aceptación de cargos, y hay muchas formas de hacerlo. Hay una reforma que hay que hacer. Hay una reforma que hacer, una reforma que pudo haberse hecho mediante incentivos que ya estaban planteados dentro del esquema penal. Por ejemplo, la vía de vincularlo al tema de la conmutabilidad, pero al hacerlo fuera de la conmutabilidad, lo que tenemos es una ley de aceptación de cargos que genera impunidad porque permite que vía la aceptación se reduzcan penas y se vuelvan conmutables muchos delitos que no lo son actualmente. Ese es un tema de política criminal que sobrepasa, digamos, lo que hemos visto en años anteriores y que no necesariamente fue conciliado o discutido ampliamente con la institucionalidad responsable de eso, como el Ministerio Público. Y en delitos directamente relacionados con el patrimonio público, como corrupción, cohecho y ese tipo de cosas, ¿o no? José. Sí, yo creo que el análisis de una iniciativa de ley, hay leyes de leyes, porque definitivamente la aceptación de cargos es una institución procesal muy importante que puede beneficiar al sistema penal guatemalteco, pero la iniciativa aprobada tiene errores técnicos de fondo. Yo creo que también hay matices porque no se puede ¿Errores equiparar. técnicos o la intencionalidad clara de que los beneficios al final? Ese es el problema, digamos, llamarle errores técnicos a mí me preocupa un poco porque, por ejemplo, pero no es lo mismo que lo aprobaron con el Código Penal de aumentar la conmutabilidad. No es igual, pero digamos que lo que hicieron, por ejemplo, con el tema del colaborador eficaz, ¿verdad? Quitarle todos los incentivos para que la persona pueda decidir ser colaborador eficaz, que ha sido una herramienta importante para combatir el crimen organizado, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. Entonces, ahí lo que estamos viendo es una intencionalidad clara de quitar todo lo que les estorba para poder hacer justicia en este país. O sea, un retroceso importantísimo para lo que hemos visto de 2015 para acá. Yo creo que ahí hay que ser claros y señalar que, de nuevo, son estos diputados y muchos de ellos están metidos en problemas o van a estar metidos en problemas con la justicia y lo que están haciendo es procurándose impunidad. Hay un diputado incluso que plantea la propuesta de modificar la ley de extinción de dominio, que eso claramente ha resultado muy útil en casos de corrupción en donde los procesos legales se estancan, pero esta ley permite ir avanzando y poder quitar propiedades que no son legítimamente adquiridas. Vemos que ocurrió con Otto Pérez Molina, con Roxana Valdetti y otros más que han resultado útiles. Eso sería muy peligroso. Lo que estamos viendo ya en esta etapa, digamos, en este mes de noviembre, es que al tener un Congreso tan desfigurado en la legitimidad, es decir, fueron diputados ampliamente rechazados en su reelección por la ciudadanía. Y teniendo un periodo de traspaso de cargo tan amplio, lo que está generando es que aprovechen muchos de los temas que les interesan personalmente, pero ya no en representación del país. La función de un legislador está, digamos, vinculada a representar a los ciudadanos. Al no tener este balance o este foco de control, entonces ya pierde sentido, digamos, una legislación en ese sentido. Y entonces lo que empezamos a ver es cómo las fuerzas empiezan a aportarse o a reunirse únicamente para generar estos incentivos en contra de lo que podría a futuro afectarles o beneficiarles. El tema del presupuesto es un claro ejemplo, ¿verdad? O sea, metieron organizaciones que no fueron propuestas por el organismo ejecutivo. O sea, si no hubo una propuesta del organismo ejecutivo, ¿qué asidero técnico o qué función a la ciudadanía pueda tener una organización que esté incluyendo a dedo un diputado o a dedo una comisión integrada por diputados? Y como lo decía Luis Miguel, ¿con qué reputación, con qué experiencia, con qué andamiaje, digamos, institucional, con qué tipo de controles? Ninguno, ¿verdad? Y José, cuando vemos la ley esta por la que ustedes plantearon esta denuncia en contra de estos 3 diputados, el sector privado fue bastante contundente en un comunicado en donde dice, miren, no aprobaron esta ley y pareciera que lo que querían hacer estos diputados era volver a las viejas usanzas de pedir dinero a cambio de aprobación de leyes y se plantearon muy bien, digamos, fueron contundentes en señalarlo. ¿Eso es lo que necesita el país o no? Sí, yo creo que lo que necesita el país es, yo creo que lo mencionabas muy bien, que el Congreso tenga dinámicas transparentes y eficientes. En una aprobación de ley, sin entrar a conocer el fondo de la misma, se establece que hay un quórum mínimo para que sea representativo del poder legislativo que tiene el Congreso. Ese quórum mínimo
es muy importante que realmente esté y están las dinámicas o las obligaciones de la Junta Directiva de verificarlo para que no pase esto, que físicamente pareciera o se sospecha que hay menos diputados de los que realmente había. En esta ley o en otra ley yo creo que es lo mismo, porque es un debido proceso, llamémoslo administrativo. Hemos hablado en los últimos años del debido proceso judicial, pero también hay un debido proceso administrativo donde hay ciertas garantías que el poder debe de guardar y debe de seguir para asegurar que se cumplan y verifiquen los derechos. Ahora, ¿por qué pareciera que la sociedad, si bien puede expresar ese rechazo en redes y ese desprestigio? Incluso hay un diputado que menciona que se le, digamos, insultó en un centro comercial, pero pareciera que también no se vuelve, digamos, a esas manifestaciones masivas de rechazo. ¿Está dormida la población ante un Congreso que está haciendo las suyas hoy en día? Lo que ocurre es que desde las crisis de 2015 en adelante, lo que está tratando de reconfigurarse es una organización y una estructuración de la sociedad vía propuestas, ¿verdad? Lo que ha faltado, y el Congreso, este Congreso ha sido parte del problema en ello, es que la población necesita ver cuál es el futuro. Tiene que enunciarse, tiene que poder decirse si estamos rechazando la política vieja, corrupta, que ha capturado el Estado, que ha hecho de los negocios públicos negocios particulares y en beneficio de prebendas particulares. ¿Cuál es esa salida? ¿Cuáles son esas soluciones? Y al bloquearse el debate legislativo, al bloquearse el debate político entre la sociedad, entonces no hay eso nuevo. Entonces la expectativa hoy, después de las elecciones, es esperar a qué pasa en la integración de nuevas fuerzas legislativas y se pueden darle una salida al país. Yo creo que existe la posibilidad que en los primeros 3-4 meses del próximo año podamos empezar a ver temas que puedan modificarse, temas que puedan necesariamente transformar este país en lo que se necesita, ¿verdad? Hemos hablado ampliamente del fortalecimiento institucional, de la necesidad de una rendición de cuentas, de mejorar la burocracia pública vía el servicio civil, vía otras iniciativas, y eso es necesario, porque la población necesita mejores servicios, necesita mejores resultados de parte de la institucionalidad pública. Hablemos un poco de los incentivos perversos, un poco, digamos, de cómo a futuro no solamente señalar, sino buscar solución. Los incentivos para los diputados es terribles, digamos, manejan fondos públicos, no los manejan per se, pero sí definen, y esa definición de hacia dónde van los recursos públicos les da una discrecionalidad que se convierte en arbitrariedad, en básicamente corrupción. Tenemos que modificar eso, tenemos que modificar incluso la forma en que llegan los diputados al Congreso para evitar toda esta situación que tenemos, ¿no? Yo creo que definitivamente ese es uno de los temas más importantes para la ciudadanía, poder sentirse más representados por los diputados. Y yo creo que eso definitivamente tiene que pasar por una reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Los incentivos actuales para los partidos políticos es que las primeras casillas tienen mayor posibilidad de entrar al Congreso. Entonces, literalmente a veces hay hasta una venta de casillas y eso desincentiva la participación ciudadana en los partidos políticos. Y además le resulta muy caro a una persona llegar al Congreso de la República y no se conoce, y después trata de sacar un total falta de vínculo y nexo entre los diputados y la ciudadanía. Se habló de eso en el año 2016. Yo creo que las reformas del año 2016 quedaron muy cortas. Ahorita creo que se va a entrar a conocer un nuevo proceso y yo creo que es un gran reto para la ciudadanía como para los nuevos diputados electos de poder revisar y modernizar el sistema electoral, que yo creo que es una de las patas de la mesa del sistema democrático y republicano del país que debe de ser solventado. Y otro gran tema es el tema de la justicia. Yo creo que esos son dos temas, y lo que mencionaba también Goyo de el servicio civil y la profesionalización de los funcionarios públicos, que tiene que pasar de una forma eficiente para poder oxigenar el sistema político republicano del país. ¿Podemos tener una perspectiva positiva del próximo Congreso o no? Bueno,
Yo creo que hay una oportunidad. Lo que pasa es que también estamos en un escenario bien complejo donde van a haber muchas bancadas, va a estar muy atomizado el Congreso y eso lo que da es como una dificultad para que se pongan de acuerdo en más cosas. Yo esperaría que estos nuevos aires, digamos, de un montón de diputados, más de 100 diputados nuevos que van a entrar al Congreso, puedan darle al Congreso una nueva dinámica. También van a haber varios partidos nuevos que puedan darle esa dinámica al Congreso. Lo que pasa es que los incentivos siguen estando ahí. Digamos, siguen estando la posibilidad de acceder a recursos públicos, sigue estando la posibilidad de legislar en favor de solo unos pocos, ¿verdad? De algunos, muchos de ellos son criminales y que lo que buscan es impunidad. Entonces, digamos, yo creo que aquí lo que necesitamos es que la ciudadanía se pueda involucrar, pero de una forma un poco más proactiva. Digamos, no es solo ir a manifestar frente al Congreso, sino que también hay grupos que tienen mayores responsabilidades, grupos que son élites, que son, digamos, élites académicas, políticas, económicas, que puedan proponer y que puedan participar de forma técnica, porque lo que pasa es que también se ha quitado el componente técnico de la discusión de leyes importantes. Por ejemplo, hay necesidad de discutir sobre el tema de la prisión preventiva y los abusos dentro del sistema de justicia. El problema es que se haga de una forma técnica y que no sirva solo como para tener la llave para abrir la puerta de la cárcel y que salgan toda la gente que está en Mariscal Zavala. Lo que necesitamos es más involucramiento de estas personas que tienen capacidad de pensar, que tienen capacidad de proponer y que puedan además señalar a estos diputados de quién son esas ONGs que van a recibir tanto dinero del presupuesto, ¿verdad? ¿Quiénes se ven beneficiados con estos cambios al Código Procesal Penal? Pocos días para este año y para la legislatura. Deberíamos de pedir que literalmente ya no hagan nada más en el Congreso en estos días, José. ¿Estarías de acuerdo con eso? Yo creo que tienen el tema preocupante es el tema del presupuesto. Pero tal y como está, tal como está y con esa falta de confianza y las ONGs que mencionaba Luis Miguel, nuevas. ¿Es mejor que quede el anterior o no? No sabría decir que técnicamente que es lo mejor, pero en otras leyes sí. Y es algo a lo que nos está llevando este Congreso. Este Congreso nos está llevando a decir algo tan antitécnico como decir es mejor que el presupuesto que está vigente. ¿Estarías de acuerdo con eso? Luis Miguel. Yo creo que el gobierno no necesita un presupuesto, pero hay que revisarlo, tiene que haber más presión. Bueno, ojalá que los diputados atiendan todas las críticas que le hace la población y sobre todo que dejen de legislar, que nos hagan ese favor a Guatemala. Gracias por sus comentarios. A ustedes muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.